Creo que este es un momento natural en la historia para estar preocupado por teoría monetaria en vista de los eventos internacionales. Y de algunos años, por ejemplo, como cuando empecé a conocer el círculo de esta universidad, ya me había interesado un poco, por lo menos aficionadamente, por temas sociales y eventualmente me fui orientando más hacia la economía. Creo que espero poder ofrecer una perspectiva tal vez un poco novedosa sobre algunos de los temas. Bueno, y la pregunta retórica es, ¿importa el dinero? ¿Y cuál es mi motivación para... ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me ha interesado el tema del dinero, de la teoría monetaria? Y aquí saqué una cita de uno de los capítulos de una de las obras principales de Milton Friedman, en este caso en colaboración con su colega Anna Schwartz, que se llama Historia Monetaria de los Estados Unidos. La cita es, el dinero es un tema de estudio fascinante porque está tan lleno de misterio y paradoja. El pedazo de papel verde impreso difiere poco, como papel, de un pedazo del mismo tamaño arrancado del periódico o de una revista. Y sin embargo, uno le permite al portador comprar alguna cantidad de comida, bebida, ropa y demás bienes de la vida, mientras que el otro solo sirve para encender un fuego. ¿Cuál es la diferencia? Y buscando una ilustración más o menos de este tema, esto lo saqué de Wikipedia, ustedes algunos han visto esta foto, parece que hasta ahora el episodio de hiperinflación más severo en la historia había sido el que vino después de la Segunda Guerra Mundial en Hungría, aunque ahora hay algún debate si ha sido superado por lo que está pasando actualmente en Zimbabue, en África. Pero llegó la inflación al punto que se duplicaban los precios cada 15.3 horas, algo así, en agosto del 46, hasta que finalmente cambiaron la unidad monetaria. Y entonces aquí está un señor barriendo la calle que está llena de billetes que tienen cero valor, o casi cero valor. Podrían servir para encender un fuego, pero lo que podrían comprar es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que le da el valor al dinero? Es una pregunta que a mí cuando me enfrenté con ella por primera vez me pareció como dice Friedman, un misterio o una paradoja. Esta es otra cita que quisiera utilizar como motivación por uno de los economistas más connotados del siglo XX, que tal vez bastante controversial, sobre todo en esta universidad, que es Keynes. Y dijo Keynes, después de la Primera Guerra Mundial, publicó un ensayo que se llamaba Las consecuencias económicas de la paz. Y una de las cosas que dice Keynes es, no existe ningún medio más certero de traerse abajo los fundamentos existentes de la sociedad que el alterar la moneda. Este proceso enfila hacia la destrucción todas las fuerzas ocultas de la ley económica y lo hace en una forma que ni siquiera un hombre en 1.000.000 sería capaz de diagnosticar. Entonces creo que aquí hay dos ideas que me parecen importantes de rescatar. Yo creo que muchos aquí, aunque no estén de acuerdo con muchos de la obra de Keynes, creo que estarían de acuerdo por lo menos con esta aseveración que hizo él en 1919. Y las ideas es que el cambiar el valor de la moneda, que generalmente es para reducirlo, generalmente es inflación, tiene un efecto nocivo sobre la economía, pero es un efecto cuyo proceso es difícil de entender. Y yo creo que esto también es una de las cosas que hace especialmente complicado el tema de la teoría monetaria, que todos usamos el dinero y todos tenemos un sentido intuitivo de cómo opera, pero al mismo tiempo hay la operación del trasfondo de la teoría monetaria puede ser bastante misterioso y complicado para muchas personas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que entendemos por dinero? ¿Qué quiere decir la palabra dinero? El dinero es cualquier cosa que sea un medio de intercambio general en algún momento en la historia y en algún lugar en la historia. ¿Qué quiere decir medio general de intercambio? Quiere decir que es aceptado como pago por cualquier cosa. Entonces yo con quetzales puedo ir y puedo comprar un carro, puedo comprar una vaca, puedo comprar naranjas, puedo comprar cualquier cosa que esté en venta. Puedo comprarlo con el mismo medio de intercambio que, por ejemplo, en Guatemala serían los quetzales. En Guatemala en este momento. En otros países, en otros momentos, hay diferentes cosas que son aceptadas como medios de intercambio. Ahora, en la evolución de los órdenes humanos, vamos a llamar la evolución social,
siempre las sociedades primitivas comienzan con un sistema de trueque, en donde yo tengo algún bien que intercambio por otro, pero casi universalmente y sin que intervenga ningún diseño, ni ninguna política, ni ningún programa de gobierno, las sociedades evolucionan y abandonan el trueque y comienzan a utilizar algo que sea universalmente aceptado como pago, en vez de intercambiar cosas específicas. Creo que la razón de esto es bastante clara, y ustedes probablemente ya lo han discutido mucho en sus cursos, que al pasar del trueque al uso de dinero, se promueve la división del trabajo, se promueve el comercio, y por lo tanto la cantidad total de riqueza de la sociedad aumenta mucho gracias a la eficiencia que permite pasar del trueque al dinero. Pero sin embargo es importantísimo recordar que el dinero no es la riqueza. El dinero sirve para aumentar la eficiencia de la economía y permitirle generar más riqueza, pero el dinero no es la riqueza. Y recuerdo yo, en La riqueza de las naciones de Adam Smith, en alguna parte dice que así como los europeos, cuando colonizaron América, por ejemplo, lo que andaban buscando era si había mucho oro y mucha plata, porque tenían la confusión de que como ellos usaban el oro y la plata como dinero, esa era la riqueza, de que la riqueza era oro y plata. Así dice él, hay anécdotas de que cuando los europeos se encontraron con los hijos de Gengis Khan le preguntaban que si en Francia había muchas ovejas. ¿Y por qué preguntaban eso? Porque ellos, como eran pastores, la mayor parte de los intercambios comerciales, el poco intercambio comercial que tenían, lo hacían en ovejas. Entonces ellos pensaban que tener muchas ovejas era ser muy rico. Entonces si en Francia había muchas ovejas, era un país muy rico que valía la pena invadir y conquistar. Entonces esa confusión entre dinero y riqueza es común, sobre todo históricamente, pero es importante de dejarla de lado. Ahora, el dinero toma muchas formas, ha tomado muchas formas históricamente. Pero hay ciertas características que claramente hacen que algo sea mejor como dinero que otra cosa. Es importante, por ejemplo, que sea un bien uniforme, porque, digamos, sería muy malo que yo decidiera usar como dinero, no sé, por ejemplo, las papas, porque una papa puede ser mucho más grande, esta papa puede ser mucho más grande que la otra, y yo, para que algo sea eficiente como dinero, tengo que tener confianza de que la unidad que estoy usando, la unidad de pago, podría ser la papa, es igual independientemente de cuál papa estoy hablando. Que claramente, por ejemplo, un billete de quetzal es igual a otro billete de quetzal, o una moneda de oro de un cierto peso y pureza era igual a otra moneda de oro de un cierto dinero y pureza. Y un bien que tenga esa característica es mejor como dinero que otro que no. Lógicamente también tiene que ser duradero, porque, no sé, si yo decido usar como dinero los pasteles, por ejemplo, rápidamente se descomponen y se deshacen, y entonces claramente es un mal dinero porque no lo puedo guardar por una extensión de tiempo importante. Es útil que sea transportable, aunque creo que en ciertos libros de economía siempre tienen esas fotos de alguna sociedad en el Pacífico Sur que usaba como dinero unas enormes ruedas de piedra que no se podían mover para ningún lado, que nada más quién era el dueño de eso era una cuestión que era sabido socialmente. Pero en general, en la mayor parte de los casos, las personas espontáneamente escogen usar algo que sea fácil de llevar, digamos, de llevar al mercado, de tener en la bolsa, con lo cual poder comprar lo que uno desee comprar en algún momento. Y también es útil que el dinero sea divisible. Por ejemplo, usar una oveja como dinero, como podrían haber hecho los mongoles, como en la anécdota de Adam Smith, probablemente no es muy bueno, porque si yo quiero comprar algo que es más barato que una oveja, no puedo partir la oveja en dos sin reducir mucho. O sea, media oveja vale mucho menos. Una oveja partida la mitad de una oveja partida en dos vale mucho menos que la mitad del valor de una oveja entera. Entonces eso claramente lo hace menos eficiente como dinero. Bueno. Otra cosa que es muy importante con el dinero es que tiene que ser bastante difícil para quienes usan dinero producir dinero nuevo. Entonces, por ejemplo, si el dinero fuera un pedazo de papel, como lo es, tiene que ser un pedazo de papel que las personas no puedan fácilmente producir ellos, porque entonces si yo a la hora de ir a comprar puedo nada más generar un pedazo nuevo, un billete nuevo de dinero, sería considerado falsificación, entonces
claramente estoy desvirtuando el propósito, digamos, social de lo que es el dinero, porque no es dinero que yo recibí por algo que hice, por algún bien o algún servicio que vendí, sino que es dinero que yo creé de la nada. Eso reduce la eficiencia del sistema monetario. Ahora, esto es un punto que es bastante importante, y es entender que ahora el dinero, por ejemplo, universalmente en todo el mundo, el dinero son pedazos de papel cuyo valor como pedazo de papel es muy bajo. Su valor está dado porque son utilizados como dinero. Pero aún, por ejemplo, en los tiempos en que el dinero eran monedas de oro y plata, que el oro y la plata tienen cierto valor como bienes de consumo, la moneda de oro-plata era dinero solo en la medida en que no se consumía como bien. Si, por ejemplo, si yo decido tomar una moneda de oro, que era dinero, y consumirla, por ejemplo, fundiéndola para hacer una cadena de joyería, eso hace que ese poco de oro deje de ser dinero y se convierta en un bien de consumo oro. Entonces, en la medida en que un bien se monetarice, deja de ser un elemento de consumo. Y el punto del dinero, de la lógica de la función del dinero, es que el dinero, cuando se usa, no se consume. Cuando uno usa el dinero, lo que hace es pasar de manos. Entonces, cuando yo voy y uso mi quetzal para comprar algo, no estoy destruyendo o utilizando o consumiendo el billete, sino que se lo estoy dando a otra persona. Eso es lo que significa usar el dinero. Significa transferirlo, no consumirlo. Y esto es lo que hace que el dinero sea, me parece a mí, cualitativamente distinto de todos los otros bienes que los economistas consideran. Y el valor del dinero, en todos los casos, deriva de la expectativa de que otra persona lo vaya a aceptar. Entonces, por ejemplo, yo uso los quetzales, aunque, bueno, yo no, porque yo no vivo en Guatemala, pero ustedes usan los quetzales y los aceptan y le dan el valor que tienen en algún día dado, el valor de mercado del quetzal, porque ustedes esperan que si alguien se los da a ustedes después lo pueden usar y otra persona se los va a aceptar como pago por alguna deuda que hayan contraído ustedes a cambio de algún bien o de algún servicio. Ese es el origen del valor del dinero, y como ustedes sabrán muy bien, me imagino que aquí en esta universidad se le da mucha importancia a entender la teoría subjetiva del valor. El valor, digamos, el valor del dinero, igual que el valor de cualquier otra cosa, es producto no de una característica del bien como objeto, una característica física, sino de una expectativa social en torno a ese bien. Pensé que podría mencionar una anécdota que tal vez ustedes no conocían. Graham Greene era un escritor y periodista inglés del siglo XX, y en uno de sus libros él narra una visita que hizo a la República de Liberia, en África. Él estaba muy interesado en visitar Liberia porque Liberia era la única parte de África que nunca había sido colonizada por los europeos. De hecho, Liberia fue colonizada, pero por ex esclavos negros estadounidenses después de la guerra civil. Entonces fue colonizada, digamos, por negros occidentales, pero no por blancos europeos. Y él quería conocer, digamos, este lugar que tenía esta característica particular históricamente. Y una de las cosas que él dice es que, bueno, que no servía de nada llevar ninguna forma de dinero que no fuera monedas de plata a Liberia, que era lo único que la gente aceptaba. No servía, por ejemplo, llevar monedas de oro. Y dice que había algunas objeciones curiosas, que por ejemplo había una tribu que no aceptaba las monedas de plata que le había traído, monedas inglesas, que atrás tenían la figura de la reina Victoria, que fue reina de Gran Bretaña por muchos años en el siglo XIX. ¿Y por qué? Dice que aún ahí en el fondo de la selva, los liberianos se habían enterado de que la reina Victoria ya se había muerto. Y ellos tenían la idea de que como ya se había muerto, entonces el dinero que tenía la imagen de ella ya había perdido valor. Entonces ahí, esto es una cuestión completamente psicológica, digamos, una barrera psicológica que existía en esta tribu en particular a aceptar ese tipo de dinero, pero eso hacía que ese dinero efectivamente, económicamente, no valiera nada. Porque, como dije antes, el origen del valor del dinero es la expectativa de que otros se lo acepten a uno. Y si hay alguna razón puede ser completamente psicológica, o a nosotros nos puede parecer ridícula, pero porque tenemos otros estándares, digamos, entonces si no va a ser aceptada el dinero, ahí no vale. Costa Rica era una provincia del Imperio Español que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Guatemala era la capital
a la que estaba, por lo menos en teoría, afiliado a Costa Rica. Pero Costa Rica era prácticamente inaccesible desde Guatemala. Los caminos eran muy, muy malos. Se hubieran tomado meses en carreta para llegar, para transportar, digamos, algún bien desde Guatemala hasta Costa Rica. Y en Costa Rica no había minas, ni de oro, ni de plata. Después de la conquista, la mayor parte de los indígenas, de los habitantes indígenas, o murieron de enfermedades o huyeron para las montañas. Y entonces prácticamente no había mano de obra indígena, por ejemplo, no habían encomiendas, entonces no habían haciendas. Básicamente, todo el mundo en Costa Rica, durante la colonia española, lo que hacía era agricultura de subsistencia. Incluso a nosotros nos enseñaban en el colegio que hasta el gobernador español en la capital de aquel entonces, que se llamaba Cartago, tenía que sembrar lo que se iba a comer. Entonces era una provincia sumamente pobre y remota. Y otro problema que teníamos es que realmente con quien podríamos haber comerciado nosotros era con Panamá, que nos resultaba más accesible. Pero el Imperio Español, que tenía restricciones al comercio fuertísimas, muy sumamente proteccionista, prohibía legalmente a Costa Rica, por ser parte de la Capitanía General de Guatemala, comerciar con Panamá, que pertenecía a otra entidad que era lo que es ahora Colombia, el Virreinato de Nueva Granada. Entonces, en el siglo XVII y siglo XVIII, en Costa Rica, efectivamente, y yo no estoy hablando de los indígenas, estoy hablando de los colonos españoles, lo que usaban como dinero en las semillas de cacao. Entonces esto me pareció, si alguien tiene algún interés en historia monetaria, creo que es un episodio que probablemente no se ha explotado en mucho detalle. Nada más voy a brevemente decir por qué me parece que espontáneamente en ese momento se utilizó el cacao y no otra cosa como dinero, en vista de la ausencia de metales, no solo de metales preciosos, ni siquiera había cobre o ninguna otra cosa con la cual hacer monedas en suficiente número. Y lo que pasaba es que aún hoy, vemos casi toda la actividad comercial en Costa Rica, lo poco que había, está concentrado en esto que se llama el Valle Central, que es un valle elevado, también se llama una meseta, rodeado de montañas. Y en las costas, esta es la costa atlántica y esta es la costa pacífica, estaban casi deshabitadas. Y el cacao se daba solo en la costa atlántica. Una de las características que dije que el dinero debía tener para ser un buen dinero, que algún bien tenía para que fuera una buena forma de dinero. El cacao tenía las características de que duran, digamos, que uno puede guardar una semilla de cacao por bastante tiempo sin que se pudra o se deje de ser utilizable. Eran fáciles de transportar porque son pequeñas y livianas y fáciles de almacenar. Pero además, como estaba comentando previamente, casi toda la actividad comercial ocurría en la meseta central, mientras que el cacao solo se daba en la costa atlántica. Y era muy difícil la comunicación, el transporte entre un lugar y la otra. Esto es importante porque si yo pudiera haber sembrado dinero, si yo podría haber sembrado cacao en mi casa, digamos, en mi jardín, y pagar con él a la hora de ir a comprar algo al mercado, claramente eso hubiera hecho que rápidamente el dinero perdiera todo valor, hubiera una inflación desaforada. Sería como si yo ahora, en vez de tener que esperar a que alguien me pague en quetzales para poder usarlos, los pudiera nada más hacer yo en un pedazo de papel y utilizarlos para comprar. Entonces, el que no hubiera un gran influjo de cacao hacia donde se daba la actividad comercial, lo hacía una forma viable de dinero. Y una cosa que me pareció interesante, estudiando este episodio, es que en ese tiempo entonces ser dueño de un cacaotal en el Atlántico en Costa Rica era más o menos como ser dueño de una mina de oro o de plata en un lugar más rico, porque yo podía producir dinero. Así como quien tiene una mina de oro puede sacar oro y después utilizarlo para acuñar monedas, quien tenía un cacaotal podía recolectarlo y usarlo para pagar. Y de hecho, la principal iglesia en Costa Rica, que es la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en la ciudad de Cartago, aparentemente históricamente se financió, o sea, los trabajos, quienes trabajaron en la construcción, se les pagó con semillas de cacao que habían sido recolectadas de una plantación que había sido donada en 1688 por creo que la nieta de uno de los conquistadores españoles a la cofradía que manejaba la iglesia.
Y de nuevo, no se ve muy bien la foto, pero esta es una foto que saqué yo de un periódico en Costa Rica del altar mayor de esa basílica. Y aquí, en este detalle, lo que hay es una mazorca de cacao, recordando que esos trabajos fueron pagados gracias a la donación de un cacao tal. Y este fenómeno, que ocurre en cualquier sistema monetario, de que quien puede crear dinero nuevo, puede en cierto sentido confiscar una cierta cantidad de bienes y servicios igual al valor de ese dinero nuevo, como por ejemplo, los dueños de este cacao tal podían confiscar bienes y servicios que por el valor del nuevo cacao que estaban ellos utilizando, que estaban metiendo en circulación. Ese es el impuesto inflacionario, del que voy a hablar un poquito más en las próximas diapositivas. Entonces, un fenómeno que me parece históricamente interesante es que esta basílica en Costa Rica se pagó con un impuesto inflacionario bajo el patrón cacao. De nuevo, ya enfaticé que esto no es solo, esto de que el dinero no se consume no es solo cierto del dinero fiduciario, el dinero que es nada más un papel respaldado por la autoridad del gobierno, sino que era también cierto del oro y la plata. Que si yo consumía el oro o la plata, fundiendo, por ejemplo, una moneda para hacer joyería o cualquier otra cosa, hago que ese poco de oro o de plata deje de ser dinero y se convierta en un bien de consumo. Y después, el dinero tiene la característica distinta a cualquier otro bien económico, excepcional el dinero, de que el dinero está hecho para ser igualmente bueno para comprar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo considero un bien que es un bien de consumo, lo que en inglés se llamaría un commodity, como por ejemplo la leche, y yo veo cuál es el valor de mercado de la leche, cuál es el valor en el que la misma cantidad de personas están comprando y vendiendo leche, entonces que hay un equilibrio de mercado ahí. Veo que puede pasar que, por ejemplo, la leche se vuelva más valiosa con respecto al maíz en un cierto momento, pero al mismo tiempo esté bajando con respecto a otra cosa, por ejemplo, contra la gasolina. O sea, los precios relativos de los bienes pueden oscilar para arriba o para abajo unos con respecto a otros. Mientras que por el hecho de que el dinero no es un bien de consumo, que nadie quiere dinero por tener dinero, sino nada más para poder comprar cosas, por esa característica, el valor del dinero sube o baja con respecto a todo. Y cuando el valor del dinero sube, eso es lo que los economistas llaman deflación, y cuando baja se llama inflación. Entonces, de nuevo, para enfatizar este punto que estoy tratando de hacer, el dinero es distinto a los otros bienes, se podría pensar que es un bien ficticio, en el sentido de que es el único bien que nadie lo quiere por sí mismo. Digamos, incluso, aunque el dinero fueran, por ejemplo, monedas de oro, que podría uno pensar que son valiosas por sí mismo, más valiosas que un pedazo de papel emitido por un banco central. Por ejemplo, ahí en Liberia, en el fondo, en la selva africana, a la gente no les servía de nada tener un montón de monedas de plata, no las podían usar para nada útil, no se las podían comer, no se las podían dar de comer al ganado, no las pueden consumir. La razón por la que valen como dinero era sencillamente porque había una expectativa social de que otras personas se las iban a aceptar como pago, y esto es una característica general del dinero en cualquiera de sus formas. Bueno, y dije que entonces que el dinero se abarata o se encarece igual con respecto a todo, pero claramente el valor del dinero no es constante en el tiempo, por este fenómeno de la inflación y la deflación. Y esto me imagino que lo han visto ustedes en sus cursos, en algunos de sus cursos de dinero y banca, que es la base de la teoría cuantitativa del dinero, se llama la ecuación de intercambio, que sencillamente lo que dice, esta ecuación todo lo que dice es que el valor total de mercado de los bienes y servicios que circulan en la economía en un periodo dado tiene que ser igual al valor del dinero que se utilizó para esas transacciones. Asumiendo desde luego que todas esas transacciones se han hecho utilizando dinero, que algunas de ellas no se han hecho, por ejemplo, con trueque. Entonces, esto es una verdad lógica, matemática, tautológica. Nada más estoy diciendo que si todo se transa en dinero, entonces el valor de lo que se transó y el valor del dinero que se utilizó para transarlo tienen que ser iguales. Y entonces en la izquierda tengo una expresión para el valor de las cosas que se transaron, de los bienes y de los servicios, en términos del ingreso Y, que es el valor por unidad de tiempo de todo lo que circula en la economía. Y después P, que se llama el índice de precios, es un factor de conversión entre valor y unidades de dinero. Entonces, como dije ya, se mide en valor por tiempo, y P se mide, digamos, aquí puse signo de dólar, pero nada más estoy indicando que esto es
la unidad monetaria que se utiliza en algún lugar. Digamos, en mucha parte del mundo ahora sería el dólar, entonces si la unidad de dinero fuera el dólar, entonces P se mediría en dólar por unidad de valor. Y la unidad de valor en realidad no la estoy definiendo en ninguna parte. Y bueno, ese es un tema un poquito, conceptualmente un poquito espinoso, pero estoy asumiendo que hay alguna unidad útil, que hay alguna utilidad de valor de mercado que yo puedo usar, por lo menos imaginarme que uso para definir estas cantidades. Y del otro lado tengo una expresión para el valor del dinero que se utilizó para esas transacciones, en términos de M, que es la cantidad de unidades de dinero que circulan, y en términos de V, que es lo que llaman la velocidad del dinero. Y la velocidad del dinero, que es tal vez de todos estos 4 conceptos que aparecen en esta ecuación, el que es un poco más sofisticado y menos entendido por la gente, la velocidad del dinero es la frecuencia en promedio con que una unidad de dinero cambia de manos. Como dije, el dinero se usa nada más cuando cambia de manos. Podría haber muchísimo dinero, vamos, por ejemplo, el Banco Central podría haber impreso muchísimos quetzales, pero si las personas no los usan mucho, sino que, digamos, que cada quetzal, la mayor parte del tiempo lo tienen guardado y nada más muy de vez en cuando van y lo usan para pagar algo, entonces cada uno de esos actos de dar un quetzal representaría una parte importante del total del valor de lo que se ha transado en la economía. Entonces, hay un factor que es nada más cuánto dinero está disponible y otro factor que es qué tan rápido ese dinero se usa, qué tan rápido circula en promedio. Y de nuevo todo esto, probablemente les estoy repitiendo cosas que ustedes saben bien. M, la masa monetaria, es muy fácil de medir, sobre todo ahora que el dinero lo imprime un banco central. Entonces hay un registro de cuánto dinero ha creado el Banco Central, aunque va a haber una complicación un poquito más adelante, que es que mucho del dinero que circula en la economía, una parte muy importante del dinero que circula en la economía no es efectivo, sino que es dinero bancario, pero voy a dejar esa complicación para un slide subsiguiente. Pero digamos, M es fácil de medir directamente. El producto del ingreso por el índice de precios también se puede medir, se puede cuantificar fácilmente, está relacionado, por ejemplo, con el producto, los índices de producto brutos. P, el índice de precios, puede ser estimado a partir de un índice de inflación, o lo que llaman los economistas índice de precio del consumidor. Pero la velocidad del dinero no puede ser medida directamente, sino que en la práctica medimos estas otras cosas, utilizamos esta ecuación y de ahí deducimos el valor del dinero. Porque no sabemos, no hay manera de tener registro de qué tan rápido las personas están usando las unidades de dinero que están disponibles. Entonces me imaginaba aquí un país que tuviera nada más 2 personas, Ana y Pedro, y Ana y Pedro se compran y se venden ciertos bienes y servicios utilizando unidades de dinero, en este caso les puse dólares. Y claramente el valor para ellos, el valor promedio para ellos de todos esos bienes y servicios que se transaron en un año, tiene que ser igual al número de unidades de dinero que se intercambiaron. Y aquí también era para enfatizar ese punto de que no importa solo, digamos, del lado de la derecha de esa ecuación de intercambio, no importa solo cuánto dinero hay disponible, sino cuánto dinero se usó en ese año. Porque, por ejemplo, aquí en este ejemplo puse yo que cambiaron de manos $305 en un año. Pero yo no sé si esos $305 eran el total de dinero que hay disponible, que solo hay $305 físicamente, o si era la mitad, porque la otra mitad del dinero se lo tuvieron guardado en las bolsas durante ese año, o si tal vez es el doble, porque el dinero, toda esa masa monetaria, primero pasó de manos una vez y después volvió a pasar de manos a la vez siguiente durante ese año. Eso no lo sé. Entonces, esos 305 por año es el producto de M por V y su valor. Para pasar del producto de M por V, que es $305 por año, utilizo el índice de precios, que es P. Entonces, hay, como cualquier bien, el dinero es un bien económico, es distinto de otros bienes económicos por algunas de las razones que he dicho, pero sigue siendo un bien económico y como cualquier bien económico, su valor está determinado por la oferta y por la demanda de dinero. La oferta de dinero es muy fácil de entender. ¿Cuánto dinero hay disponible? La masa monetaria M, ¿cuántos dólares existen?
para que se puedan utilizar, digamos, o cuántos quetzales existen que se puedan utilizar para hacer transacciones económicas. Esa es la oferta de dinero. Ahora, vamos a la complicación que mencioné previamente, que uno, ingenuamente, cuando uno no ha estudiado economía, sino que se enfrenta por primera vez a este tipo de problemas, tiende a pensar que la oferta de dinero es cuántos billetes y monedas de dólar o de quetzal están afuera en circulación. Pero en la práctica, mucho del dinero que se usa en las transacciones no existe en forma de efectivo, sino que existe solo en los libros de los bancos. Entonces, por ejemplo, si yo voy y yo deposito 100 quetzales en una cuenta corriente, eso sigue siendo dinero, porque yo puedo en cualquier momento hacer un cheque por una parte de eso y utilizarlo para pagar por un bien o por un servicio. Pero en el sistema bancario que existe, y voy a decir un poquito más sobre esto en el siguiente slide, que existe universalmente en el mundo actualmente, esos 100 quetzales no están como efectivo en la bóveda del banco. Puede ser que esté una pequeña parte de esos 100 quetzales, pero el resto el banco los ha prestado, y entonces en realidad el que yo pueda disponer de toda esa cuenta corriente, de todos esos 100 quetzales para pagar con cheque, es nada más porque parte de ese dinero está únicamente existe en forma de un punto en los libros del banco, digamos, de una línea en el libro del banco. No hay un efectivo que represente la totalidad de ese dinero. Entonces, mucho del dinero no es efectivo, mucha de la oferta de dinero no es efectivo, sino que es dinero bancario. Y esto se conecta con el tema de la banca de reserva fraccionaria, que probablemente ustedes también estudiaron en sus cursos. Y es que los bancos, obviamente el Banco Central crea dinero, de una manera muy evidente, lo imprime y se lo presta a los bancos comerciales, lo crea físicamente. Pero los bancos comerciales también, o sea, no los bancos centrales, sino bancos comunes y corrientes, también crean dinero. Entonces, por ejemplo, bueno, 100 quetzales es muy poquito, entonces pasemos a dólares. Por ejemplo, Ana va y deposita sus 100 dólares en una cuenta corriente en un banco. Ana puede libremente disponer de esos 100 dólares para comprar cualquier cosa porque tiene una chequera. Entonces, para efectos de Ana, ella sigue teniendo los 100 dólares. No ha perdido la capacidad de utilizarlos para alguna transacción. Entonces, sigue siendo parte de la oferta monetaria. Ahora, el banco, por ejemplo, y esto es un tema que se vuelve también un tema de ley, en la mayor parte de los países hay leyes que especifican lo que llaman ustedes un encaje, que es el porcentaje de ese dinero en depósitos a la vista que el banco tiene que mantener en su bóveda, digamos, para pagar en caso de que Ana o venga a retirar su dinero o lo use para pagar algo. Para efectos de este ejemplo, inventé que el encaje es del 20%. Entonces, el banco guarda el 20% de esos 100 dólares, que obviamente son 20 dólares, en su bóveda y paga y presta 80, digamos que se lo presta a Pedro. Entonces, ahora, Ana tiene una chequera en la que puede gastar 100 dólares y Pedro tiene 80 dólares. Entonces, pasaron de haber 100 dólares a haber 180 dólares. En esta operación, el banco creó 80 dólares nuevos. Ahora, imaginemos que que Pedro coge ese préstamo entero, los 80 dólares, y los deposita en otra cuenta corriente de él. Y de nuevo el banco, puede ser en otro banco. Digamos, este otro banco hace la misma operación de guardar el 20% de ese depósito en bóveda y prestar el 80%. Y entonces presta 64 dólares a otra persona, digamos a Juan. Y así sucesivamente. Entonces ahora, en vez de haber 100 dólares, hay 244. Y así sigue. Y no sé si ustedes han visto series geométricas en alguna clase de matemática, que es que yo cojo un número y lo multiplico por un cierto factor menor que 1, y a ese número le vuelvo a hacer la misma operación, y la misma operación, y la misma operación. Y aunque puedo hacerlo infinitamente, la suma total no es infinita, sino que tiende hacia un límite. Entonces, si este proceso de que alguien deposita dinero en una cuenta corriente y el banco presta el 80%, y después a otra persona y esa persona a su vez lo deposita y ese otro banco hace el mismo proceso y eso se repite infinitamente,
El límite al que podemos llegar de cuánto dinero puede haber al final del día son $500 en el caso de que el encaje sea del 20%. Y esto es lo que los economistas, lo que ustedes llaman el multiplicador monetario, que hay una cierta cantidad de efectivo creada por el Banco Central, pero en base a estas operaciones de prestar que hacen los bancos comerciales, la oferta total de dinero se multiplica por un factor que su máximo posible, bajo una ley que obliga a un cierto encaje, está dado por esta ecuación, que es una serie geométrica, que en este caso, en este ejemplo, si el encaje fuera el 20%, el máximo multiplicador sería 5. En la práctica es menos que 5 porque no todo el dinero se presta, ¿verdad? Los bancos no van a prestar lo máximo que pueden prestar. Y eso depende de cómo esté la economía y, digamos, de cuánto los bancos quieren prestar su dinero y cuánto lo quieran guardar. Dije que, como cualquier bien, el valor del dinero depende de su oferta y de su demanda. Esto ya lo he dicho varias veces, pero no más para enfatizarlo, porque es algo que alguien que no estudia economía y que se enfrenta con él por primera vez es una sorpresa darse cuenta de esto, que nadie quiere el dinero por tener dinero. Mucha gente puede, digamos, podría ser, digamos, que alguna persona loca quisiera tener dinero nada más para exhibir los billetes o para encender el fuego o para tapizar la pared, digamos, para usarlos como bien, como objeto. Pero digamos, no es lo que pasa con la gente que no está loca. La gente quiere el dinero porque representa un poder de compra. Entonces, digamos, si el día de mañana, por un milagro, nosotros abriéramos las billeteras y todos los billetes y todas las monedas están multiplicadas por 2, entonces el billete que decía 1 quetzal ahora dice 2 quetzales y el que decía 100 ahora dice 200. Todos tenemos el doble del dinero, pero rápidamente nos damos cuenta que las cosas van a costar el doble. Y entonces no mejoramos nada. Tenemos el doble del dinero, pero nadie tiene ningún motivo para ponerse contento por eso, porque no representa ninguna ventaja real. Nadie quiere el dinero por el dinero. Entonces, la demanda de dinero, este hecho hace que la demanda de dinero pueda ser expresada fácilmente en términos de dos factores en la ecuación de intercambio, que son el ingreso dividido por la velocidad del dinero. Y si ya es fijo, digamos, si el producto bruto del país es fijo, entonces mayor demanda de dinero, que las personas quieren más dinero. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que lo quieren y lo guardan más. Entonces les toma más tiempo en promedio sacárselo de la bolsa o de la caja fuerte y gastarlo. Y como dije, eso lo que representa es que la velocidad del dinero disminuye. Entonces, mayor demanda implica una menor velocidad del dinero. Y como dije, el valor del dinero puede ser expresado como el inverso o multiplicativo del índice de precios, porque el índice de precios era el factor de conversión entre unidad de dinero y unidad de valor, como lo haya yo definido. Y esta es la misma ecuación de antes, nada más que con un malabarismo algebraico muy sencillo, en donde 1 entre P es el valor de una unidad de dinero, Y entre V es la demanda de dinero y M es la oferta de dinero. Refleja la oferta de dinero. Entonces tenemos valor como demanda, proporcional a la demanda e inversamente proporcional a la oferta. Entonces a mayor oferta, menor valor, y a mayor demanda, mayor valor. Y Milton Friedman es conocido en gran medida como uno de los exponentes de una teoría monetaria que le llamaron el monetarismo. Y quería resumir rápidamente cuál era la característica que definía esta filosofía monetarista. Como dije antes, la oferta de dinero es relativamente fácil de entender. Es cuánto dinero hay disponible. La velocidad del dinero, que está conectada con su demanda, ni siquiera es directamente medible, sino que tiene que ser deducida a partir de la misma ecuación de intercambio con los inputs de las otras cantidades medidas. Y requieren investigación empírica. Por lo menos eso me parecía a mí. Yo sé que en esta universidad, por ejemplo, se le da bastante peso a la filosofía o al entendimiento conceptual de la economía de Ludwig von Mises. Y una de las cosas que Mises decía era que la economía era un estudio, una ciencia que debía ser completamente deductivo, que debía partir de axiomas evidentes y llegar a conclusiones lógicamente necesarias,
y que no había realmente nada que se pudiera aprender de economía empíricamente. Esto, claramente, Milton Friedman no lo compartía. De hecho, Milton Friedman en cierta medida era como el que es más conocido por defender una posición contraria a esa. Y a mí me parece, mi opinión es que yo me inclino en este caso claramente porque en el tema de teoría monetaria, claramente la velocidad del dinero que está relacionada con su demanda es algo que no puede ser deducido de la lógica, sino que tiene que ser, su comportamiento tiene que ser visto en la práctica. Y lógicamente, como todo en economía, pues se ocurre finalmente a partir de acciones humanas, pues no hay una predictibilidad absoluta, no hay ninguna razón por la que como las personas se comportaron en promedio en el pasado, sea como se vayan a comportar en promedio en el futuro, pero si tenemos que decir algo sobre el tema, me parece que podemos por lo menos hacer esa aproximación y ir y buscar históricamente cómo se ha comportado la velocidad del dinero. La velocidad del dinero claramente depende de la tecnología del dinero, de qué es lo que es el dinero, de cómo funciona. Si el dinero son semillas de cacao, como eran en Costa Rica, en la colonia, o si son monedas de plata, como en Liberia, o si son billetes y dinero bancario, como es actualmente. Depende de cosas como, por ejemplo, cuántas personas usan tarjetas de crédito para pagar sus gastos, qué tan común es, por ejemplo, ahora el pago electrónico, cosas de ese tipo. Eso afecta qué tan rápido las personas circulan el dinero que está disponible. También responde a las tasas nominales de interés. Si el banco, por ejemplo, me ofrece el 20% de interés en mis quetzales, entonces yo no tengo mucho incentivo para tener mi dinero guardado en mi bolsa, ¿verdad? Porque podría estar... es conveniente tener la bolsa en el sentido de que lo puedo usar cuando lo necesito, pero por otro lado, si lo pongo en una cuenta de ahorros en un banco, podría estar ganando el 20%. Entonces está perdiendo valor muy rápidamente en mi bolsa respecto a lo que podría ser estando ahorrado en un banco. Entonces eso hace que yo tenga menos demanda de dinero, y digamos que yo quiera menos tener dinero en la bolsa para poder gastar. Y viceversa, si las tasas nominales son muy bajas, entonces es más conveniente nada más tener el dinero a mano y poderlo usar cuando lo necesite, y entonces eso aumenta la demanda de dinero. Y otro elemento son las expectativas de inflación. Si yo espero que el dinero va a perder mucho de su valor en los próximos meses, entonces yo corro a gastarlo en vez de guardarlo. Eso baja, por ejemplo, la demanda de dinero. Y los monetaristas como Friedman decían que un estudio histórico de este fenómeno los llevaba a concluir que en condiciones de operación normal de la economía, la velocidad del dinero era relativamente constante, sobre todo a largo plazo, y que entonces el valor del dinero por la ecuación de intercambio dependía principalmente de la oferta, y que la demanda reflejada en la velocidad era algo relativamente constante en condiciones normales. Entonces, si el dinero es solo un medio de intercambio, ¿qué importa que el kilo de arroz valga $1 o $10 o 500 rupias? Eso es nada más una unidad arbitraria de medida del valor de mercado. En la medida en que el dinero es solo un medio de intercambio, los cambios a su valor son irrelevantes. Y esto era por donde venía el título de mi presentación. Importa el dinero. Si el dinero es solo un medio de intercambio, el valor del dinero no importa porque el dinero no es un bien de consumo. Pero el dinero sí importa, como probablemente todos ustedes sospechaban antes de esta charla. ¿Por qué? Porque el dinero no es solo un medio de intercambio, sino que tiene otras dos funciones derivadas. Y una de ellas es que es un depósito de valor. Digamos que yo quiero disponer de valor para dar a cambio de otras cosas luego, y mucho de eso lo hago guardando dinero. Y es además una unidad de medición del valor a la hora de llevar contabilidades y de hacer planeamientos, económicos a futuro. Por ejemplo, si yo soy un administrador de empresas y yo estoy preocupado por flujos de caja y por proyecciones de cuánto voy a gastar, de cuánto voy a invertir en maquinaria o en capital humano, etcétera, 1 año, 2 años, 3 años plazo, cuando yo planeo la actividad de mi negocio, mucho de eso lo hago utilizando el dinero como una unidad de medida del valor. Y entonces, si el día de mañana
el dinero vale la mitad de lo que valía hoy, claramente ha pasado algo más importante que nada más que cambió la unidad en que yo mido los valores de mercado. Porque los 100 quetzales que yo tenía en la bolsa perdieron la mitad de su valor. Y si yo quería comprar algo, si yo tenía planeado mañana comprar algo con ese billete de 100 quetzales, ya no voy a poder comprar porque ahora va a valer 200 quetzales. Entonces, ese cambio inesperado en el valor del dinero ha hecho que yo ya no pueda hacer lo que pensaba hacer. Ha hecho que mi planeamiento falle. Y este fenómeno, estas funciones derivadas del valor son las razones por las que en la práctica el cambio como decía Keynes, la alteración en la moneda puede ser una fuerza económica muy poderosa e incluso muy destructiva. Y hay una consecuencia evidente del cambio en el valor del dinero, que ya mencioné anecdóticamente, que es el impuesto inflacionario, que es que quien es capaz de crear dinero nuevo de la nada puede confiscar bienes y servicios por un valor equivalente al de ese nuevo dinero que entra en circulación. Por ejemplo, en Costa Rica, en la colonia, los dueños de ese cacaotal podían confiscar bienes y servicios por un valor igual al nuevo cacao que ellos estaban trayendo del Atlántico y utilizando para pagar, por ejemplo, la construcción de aquella iglesia. Eso es un impuesto inflacionario cobrado por quien tiene la capacidad de crear dinero nuevo. Y esta es aquí nada más agarré la ecuación de intercambio para expresar el valor de ese impuesto inflacionario en función del cambio en la oferta de dinero y de los otros variables en la ecuación de intercambio. Y no sé cuántos de ustedes conozcan de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es una bastante sencilla. En el caso en que todas las variables sean constantes excepto por m, si el valor del impuesto inflacionario es constante y el ingreso es constante, esto lleva a un crecimiento exponencial. La solución de eso es un crecimiento exponencial de la oferta de dinero. Entonces, por ejemplo, si el gobierno, que en nuestros países es quien tiene el monopolio exclusivo de la creación, bueno, en realidad no, tiene el monopolio exclusivo de la creación de efectivo, porque los bancos comerciales también crean dinero por este proceso que expliqué. Pero descontando eso por el momento, consideramos que el Banco Central es quien está creando dinero nuevo, entonces puede cobrar un impuesto, el gobierno puede a través de ese mecanismo cobrar un impuesto inflacionario, y si ese impuesto inflacionario es una fracción constante del ingreso y la velocidad del dinero es constante, eso lleva a un crecimiento exponencial de la oferta de dinero, que es lo que observamos en la práctica en la mayor parte de los países. Este es un billete de 50,000 millones de dólares del Banco Central de Zimbabue, que es exactamente el país que experimenta la tasa de inflación más alta, parece que de la historia, aunque hay algún debate sobre si realmente ya sobrepasó la de Hungría en el año 46. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que el gobierno está financiando la mayor parte de su gasto imprimiendo dinero nuevo. Como no tiene mucho ingreso por impuestos, los salarios públicos, por ejemplo, los paga nada más poniendo la máquina y imprimir dinero nuevo. Ahora, esto hace que aumente la oferta de dinero y entonces hace que baje, si se mantiene más o menos constante la velocidad del dinero, hace que baje el valor. Y entonces las personas cada vez pueden comprar menos con su dólar de Zimbabue. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan, sobre todo cuando se dispara la inflación, empiezan a correr a gastar el dinero. Entonces, inmediatamente, ese día les pagaron en el gobierno, el día que les pagaron el salario, inmediatamente corren a gastar ese dinero porque de nada les sirve guardarlo en la bolsa en ninguna parte porque mañana va a valer muchísimo menos de lo que vale hoy. Eso lo que corresponde es a que la demanda de dinero está yéndose para el suelo, que es que la velocidad del dinero se está disparando. Y entonces en aquella ecuación diferencial que tenía yo en el slide anterior, vemos que eso lleva a un crecimiento súper exponencial de la oferta de dinero. Era exponencial si V era más o menos constante. Ahora V se está disparando, entonces M crece más exponencialmente. Y entonces pasan estas cosas en donde los precios se pueden llegar a duplicar en cuestión de horas, digamos. Para moverme un poquito más, ya para concluir, tal vez una de las motivaciones mías para tratar de entender este tema, que es la actual crisis financiera y el papel que juega
la teoría monetaria en entender la actual crisis financiera. Volviendo a este tema de si el dinero importa o no, la técnica de decirlo es si el dinero es neutral o no. ¿En qué medida es el dinero neutral? Y esto ha sido un tema del que los economistas han discutido por muchísimos años, empezando yo creo sobre todo con la obra de David Hume en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX de John Stuart Mill, que fueron los primeros en pensar con cuidado sobre teoría monetaria. Lo que ellos decían es que el dinero a largo plazo es neutral, porque las personas, los cambios en el valor del dinero afectan a la economía solo en la medida en que agarren desprevenidas a las personas y entonces ellos no hayan tomado en consideración ese cambio en el valor del dinero a la hora de hacer sus ahorros y de planear sus gastos a futuro. Porque si ellos supieran perfectamente cómo se va a comportar el valor del dinero a futuro, entonces ellos incorporan esas expectativas en sus planeamientos y ya no hay este proceso en que puede haber un cierto impuesto inflacionario, pero ya no este proceso en que los cambios en el valor del dinero hacen que repentinamente mis pronósticos ya sean malos y que la planeación que hice yo, por ejemplo, para mi empresa sea una mala planeación y lleve a que yo, vamos, a un mal desempeño económico, y cuando esto es generalizado a través de toda la economía lleva a una crisis. Pero esto es un efecto a corto plazo y empíricamente, por ejemplo, si ustedes buscan la charla del Premio Nobel del año 95, que es por un economista de la Universidad de Chicago, de la Escuela Monetarista, llamado Robert Lucas, él tiene esta gráfica, que es una gráfica del crecimiento de la oferta monetaria, medida como M2 en porcentaje de crecimiento, versus el crecimiento total de la economía para todos los países del mundo a través de un periodo de 30 años, concluyendo probablemente en los 90. No recuerdo exactamente cuál es la ventana de los 30 años con la que... Entonces, cada punto de estos es un país y entonces tiene un promedio de crecimiento de la oferta monetaria y un promedio para ese periodo del crecimiento del tamaño de la economía. Y encuentra muy poca correlación entre una cosa y la otra. Hay países con mucho crecimiento de la oferta monetaria que se desempeñaron bastante mal, hay otros con bastante crecimiento que se desempeñaron bastante mejor, etc. Países con muy baja inflación que desempeñaron en promedio bien y otros un poco menos bien. A largo plazo parece haber poca correlación entre una cosa y la otra. Y esto llama él, Robert Lucas, neutralidad monetaria a largo plazo. Pero implica esto que el dinero es neutral, que el dinero no importa. Claro que no. Y hay otra cosa que ustedes deben conocer, que es la curva de Phillips. Y esto fue publicado por Phillips, que era un economista de origen de Nueva Zelanda, neozelandés, en el año 58. Y lo que hizo fue ver las estadísticas de empleo y las estadísticas de inflación para el Reino Unido entre los años de 1913 y de 1948. Y estos son los índices de empleo y estos son los índices de inflación. Entonces, en ese periodo en general, a mayor desempleo había menor inflación y a mayor inflación había menor desempleo. Entonces, la conclusión puramente empírica de esta correlación era que la inflación promovía el empleo. Y de hecho, esto le hizo mucha gracia a muchos gobiernos, porque significaba que podían promover el empleo sencillamente imprimiendo más dinero, lo cual aumentaba su impuesto inflacionario y lógicamente era algo muy atractivo para el gobierno. Ahora, este es un clásico, esto era un clásico ejemplo de lo que Lucas, el mismo Robert Lucas que mencioné en el slide anterior, a lo que aplicó lo que ahora se conoce como la crítica de Lucas, que es que esto no quería decir mucho si yo no tenía una explicación microeconómica de por qué había esta correlación. ¿Por qué es que la inflación parecía estar promoviendo el empleo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está afectando esto las decisiones de los agentes económicos para generar ese efecto? Y una manera coloquial de ilustrar la crítica de Lucas, de por qué no tiene mucho sentido hablar de correlaciones macroeconómicas sin una explicación microeconómica, es, por ejemplo, podría yo decir, voy y veo las estadísticas y veo que el fuerte Knox en los Estados Unidos nunca ha sido asaltado. Nunca en la historia, nunca nadie ha tratado de asaltar el fuerte Knox. Entonces concluyo yo que eso quiere decir que es muy seguro, que la probabilidad de
de asalto es ínfima, y entonces ¿para qué estoy gastando yo dinero pagando por guardias y seguridad en el Fuerte Knox? Simplemente los quito. Ahí estoy ignorando que la verdadera razón por la que no estaba siendo atacado el Fuerte Knox era porque tenía esa seguridad y esos guardias. Entonces, si yo hago esta correlación y no entiendo por qué es que esa correlación existió históricamente, puedo estar perdiendo algo, puedo estar diciendo algo que no tiene mucho sentido. Y lo que Lucas y otros monetaristas explicaron en los años 70 y los años 80 es que era cierto que la inflación promovía el empleo, pero solo en la medida en que esa inflación fuera inesperada. Digamos, que sorprendiera a la gente, que la gente no esperara que el dinero perdiera ese valor. ¿Y por qué ocurría esto? Por dos cosas. Porque si súbitamente e inesperadamente el dinero pierde parte de su valor, entonces los salarios, por ejemplo, que está pagando un patrono, siguen siendo, en términos nominales, en términos de dinero, siguen siendo lo que eran antes, pero ahora en términos reales son más baratos. Entonces es más barato contratar empleados. Y por lo tanto el índice de empleo mejora. Otro efecto es que si yo pedí prestado 100,000 quetzales el mes pasado y de repente se vino un pico inflacionario terrible y ese dinero perdió la mitad de su valor, a mí, yo quedo muy contento porque esos 100,000 quetzales que yo debía ahora son mucho más fáciles de pagar. Entonces, esa inflación inesperada promovía el empleo porque abarataba los salarios y a quienes eran deudores les reducía el valor real de sus deudas. Entonces, eso estimulaba la economía a corto plazo. Pero eso ocurría solo en la medida en que fuera inesperado ese efecto y implicaba que alguien estaba siendo defraudado. O sea, que alguien había hecho mal su cálculo económico. Por ejemplo, quien me prestó a mí los 100,000 quetzales el mes pasado, al interés al que me los prestó, hizo mal su cálculo económico y él va a salir afectado, va a salir defraudado por ese efecto. Igual los empleados que aceptaron tales salarios, no sabiendo que iba a haber esta inflación, van a salir defraudados en sus expectativas económicas. Entonces, aunque esto se refleja a corto plazo en un estímulo económico en que mejoran los índices de empleo, claramente a largo plazo está afectando la economía negativamente porque está haciendo que el mercado opere en una manera menos eficiente porque está derivando de un engaño sistemático de las personas que operan en la economía. Lo que yo aprendí, digamos, sobre todo lo que yo creo que ha sido más importante, lo que aprendí yo en este proceso de tratar de educarme sobre teoría monetaria, es que el sistema monetario que tenemos actualmente en todo el mundo es muy malo. Es un sistema muy malo, sobre todo porque, creo que esta es la razón principal, porque está sujeto a una inestabilidad muy grande. Porque, como dije antes cuando estaba explicando lo de la banca de la reserva fraccional, mucha de la oferta de dinero no es efectivo, sino que es dinero bancario, creado en el proceso en que los bancos comerciales prestan dinero. Cuando en la economía en general tiende a aumentar la demanda de liquidez, la demanda de dinero a mano, aumenta la demanda de dinero, se aumenta la demanda, pero en otros bienes, en bienes comunes y corrientes, cuando aumenta la demanda, aumenta la oferta, porque al aumentar la demanda hace que sea más rentable producir más y vender más de un bien. En el dinero, bajo este sistema, ocurre todo lo contrario. Aumenta la demanda de dinero, las personas quieren más liquidez, pero los bancos también quieren más liquidez. Entonces prestan menos dinero, el multiplicador monetario cae, entonces hay más demanda, menos oferta. Entonces eso no tiende a ser un equilibrio, sino que tiende a generar un encarecimiento súbito, repentino y muy grave del dinero. Ahora, esto es grave ¿por qué? Principalmente por dos cosas. Es grave cuando es inesperado, que es algo que pasa de un día al otro, y entonces las personas no sabían, habían hecho sus cálculos a futuro sin tomar en consideración eso, y entonces, por ejemplo, yo pedí prestado 100,000 quetzales el mes pasado. Pasa una cosa de estas y de repente 100,000 quetzales representan mucho más valor de lo que representaban cuando yo los pedí prestados, y entonces ahora me va a costar mucho pagarlos. Entonces, otro efecto es que si el salario sigue siendo el mismo en términos nominales y ocurre un fenómeno de estos, va a ser mucho más caro seguir teniendo ese mismo empleado. E incluso, en la mayor parte de los países hay leyes
que hacen, o arreglos, por ejemplo, convenios colectivos, que hacen muy difícil o imposible bajarle a alguien el salario en términos monetarios, en términos nominales. Entonces, mis empleados ahora me cuestan mucho más de pagar, y probablemente eso, como yo no puedo nada más decirles, bueno, acepten un salario un poco más bajo que podría representar el mismo valor que estaba representando antes, como la ley y las situaciones políticas me lo impiden, lo que lleva es a que yo tenga que despedir a empleados porque ya no los puedo mantener al mismo salario de antes. Y esto lleva a que se desate el desempleo y se desaten las quiebras. Y, como ustedes tal vez sabrán, esta fue la explicación de Friedman y Schwartz, no del shock inicial, del crash inicial de la bolsa en 1929, pero sí de la larga crisis de los inicios de los años 30, que estaba ocurriendo este fenómeno en donde los bancos no querían prestar, además muchos bancos estaban quebrando. Esto hacía que el multiplicador monetario se viniera para abajo, había menos dinero, el dinero se encarecía, y entonces los salarios se volvían más difíciles de pagar, las deudas se volvían más difíciles de pagar, y llevaba a una espiral de crisis. Ahora, esto lo que quiere decir es que en este sistema que existe actualmente, alguien tiene que intervenir para tratar de estabilizar estos fenómenos. Y ese alguien es el Banco Central. Digamos, en el caso de Estados Unidos actualmente es el Federal Reserve. Digamos, si uno pertenece a la perspectiva liberal económica, esto debe molestarnos, porque quiere decir que hay una autoridad política arbitraria que está ahí interviniendo, pero esa intervención en este sistema que tenemos es necesaria para evitar este tipo, o para paliar este tipo de fenómenos. Bueno, y tal vez no vea, parte del debate entre Keynes, por ejemplo, y Friedman era cuánto, digamos, de la respuesta a una crisis, a una recesión o a una depresión, cuánto de esa respuesta debía ser monetaria, aplicando la intervención del Banco Central para tratar de estabilizar el valor del dinero, y cuánto, esa es la posición de Friedman. La posición de Keynes era que ese sistema no era completamente efectivo en muchos casos y que mucho del estímulo tenía que venir por el lado fiscal. Esta es la base monetaria, el M0, básicamente la cantidad de efectivo circulante. En los últimos 10 años, a raíz de la crisis actual, tratando de contrarrestar la deflación, tratando de estabilizar el valor del dinero, el Banco de la Reserva Federal ha multiplicado la base monetaria prácticamente por más de 2. Esto es un factor de más de 2. Y si ustedes se regresan acá, estos picos que tienen que ver con la anterior recesión, actualmente muchos economistas, incluso del mainstream, opinan que esto estuvo correlacionado con la burbuja especulativa cuyo reviente llevó a la actual crisis. Y ahora estamos viendo esto. ¿Qué tan asustados debiéramos estar? Es difícil saberlo, porque esa era la cantidad de efectivo, pero la verdadera oferta de dinero está mejor reflejada por M2. Este es el comportamiento de M2, que incluye tanto el efectivo como la mayor parte de dinero bancario. Aquí, como ustedes ven, no ha habido ese disparo tan terrible. ¿Por qué? Porque el Fed está regalando efectivo como loco, pero los bancos, como están en una crisis de confianza y no saben cuánto va a durar la crisis, los bancos no lo están prestando, lo están guardando. Entonces el multiplicador se está viniendo para abajo, y entonces la razón por la que el Fed ha tenido que aumentar tantísimo la cantidad de efectivo es porque está luchando para tratar de estabilizar el M2. Pero ¿qué va a pasar cuando los bancos recuperen un poquito de confianza y empiecen a prestar ese dinero? ¿Va a ser capaz el Banco de la Reserva Federal de volver a sacar de circulación esa cantidad inmensa de efectivo que ha inyectado? ¿O va a generar una inflación descontrolada? Este es el cambio porcentual de la oferta total de dinero de M2 en los últimos 10 años. Este pico aquí, tan severo,
fue la respuesta de la Reserva Federal a la última recesión, a la recesión anterior después del 2001. Y como les decía, muchos de los economistas ahora opinan que la razón por la que se alimentó la burbuja en bienes raíces fue por la inyección de dinero tan grande que hizo, una inyección demasiado grande que hizo el Banco de la Reserva Federal para tratar de estimular la economía. Mucho de ese dinero nuevo se fue a invertir en bienes raíces, que era lo más atractivo para los inversionistas en ese momento, inflando mucho los precios de los bienes raíces, pero no se reflejó en el índice de precios que mide el gobierno, porque ese dinero se estaba yendo a corto plazo directamente del banco a los bienes raíces. Entonces estaba inflando mucho los bienes raíces y el otro no tanto. No lo detectaron y eso muchos, yo creo correctamente, opinan que es uno de los factores en crear las semillas de la actual crisis. Y esto es lo que está pasando ahora. Todavía tal vez no es tan severo como este en cuanto a cambio porcentual, pero creo que es una razón para reflexionar. ¿Qué es lo que irá a pasar? Incluso si esta inyección de efectivo tan grande fuera capaz de paliar la deflación, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con todo este dinero nuevo que está siendo inyectado por el banco? ¿Va a generar una distorsión de la economía? ¿Con qué consecuencias? Este es el índice de precios al consumidor. Como ven, en este momento en Estados Unidos todavía hay una deflación, todavía hay un crecimiento negativo del índice de precios al consumidor a pesar de esa inyección tan grande de efectivo. Porque probablemente, además de que no está creciendo mucho la oferta de dinero por este efecto multiplicador que se ha reducido, probablemente la velocidad del dinero también se ha bajado porque las personas por desconfianza no quieren gastar su dinero y eso hace que el dinero se encarezca. Hay todo un debate en cuanto a si el patrón oro es una solución a este problema viable o no. Entonces tal vez han oído hablar un poco de esto. No me voy a detener por falta de tiempo. Hay otra propuesta que fue originalmente hecha por Hayek en los 70s y después revisada por él ya algunos años después, de que si el mejor dinero es el más estable, no sería una libre oferta en la emisión de dinero capaz de crear un sistema en donde el dinero que tenga más público, más demanda, sea el que haya demostrado ser más estable, y por lo tanto el mercado mismo, las fuerzas de mercado mismo podrían encargarse de generar el incentivo para que se diseñe un dinero más estable y un mejor sistema monetario que el que tenemos. Este es un debate bastante complicado, bastante largo, pero lo traigo a colación. Y nada más para cerrar, para resumir algunas de las preocupaciones fundamentales que quería compartir en esta charla. De nuevo, enfatizar que el dinero es distinto de los otros bienes, de los bienes económicos, porque no es un bien de uso, de consumo, sino que su valor deriva enteramente de la expectativa social de que otro me lo acepte a mí después. Su valor, por lo tanto, esto lleva a lo que llaman la teoría cuantitativa del dinero, que ustedes seguramente han estudiado en sus cursos. Esto lleva a que el valor esté dado no por su valor como bien de consumo, sino por la cantidad relativa de su uso, y esto está contemplado en lo que llaman la ecuación de intercambio. ¿Importa o no importa el dinero? Creo que la conclusión es que el dinero importa en la medida en que los cambios en su valor sean inesperados, en que agarren a la gente desprevenida y entonces hagan que sus cálculos económicos no fueran los más eficientes. Por lo tanto, los cambios al valor del dinero los cambios inesperados siempre reducen la eficiencia de mercado, aunque a corto plazo se puedan ver en algunos casos como un estímulo. Aunque digamos a corto plazo mejoren las estadísticas de empleo, siempre a largo plazo un cambio inesperado en el valor del dinero está reduciendo la eficiencia de mercado. Y el valor del dinero en el sistema actual, en el sistema monetario actualmente existente, me parece que, como dije, tiene una elasticidad perversa. A mayor demanda, la oferta se contrae. Por lo tanto, requiere una intervención externa política para tratar de estabilizar el valor del dinero. Y esto, me parece a mí, que es el talón de Aquiles del capitalismo global contemporáneo. Me parece, por lo tanto, que es un tema que merece... No voy a decir que tenga yo ninguna respuesta especialmente original que ofrecer en este tema, pero es
y creo que como conversaba yo con Fritz hace unos días, decía él que este tema del dinero es una de las grandes fronteras de la teoría económica en este momento. ¿Cómo podría uno diseñar un sistema monetario mejor, que no tuviera estos problemas que tiene el sistema monetario actualmente existente? ¿Y cómo podría pensarse que esto fuera implementable en la práctica? Muchas gracias.